Más noticias. 7:19. El jueves pasado en la Asamblea vimos que no hubo los votos necesarios para cambiar el orden del día y discutir la legalidad de la prórroga que se le dio a la Comisión Ocasional de Comunicación para entregar el informe, por ende la validez de ese proyecto de ley. Después de la votación, la Asamblea entró en un ambiente de discusión intenso, lo están viendo en imágenes, había gritos, había acusaciones, denuncias, y una de esas denuncias era de la asambleísta de Madera de Guerrero, Cintia Viteri. Ella pedía la reconsideración de la votación porque según ella hubo fallas en ese sistema de voto electrónico. Andrés Roches, asambleísta por Madera de Guerrero, y hoy es nuestro invitado desde Guayaquil. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Andrés, un gusto de verlo. En la primera votación aparece el voto de Cintia Viteri como abstención. La segunda, en la rectificación, aparece como sí, que votó a favor. ¿Hay un error en el sistema o es que quizás se equivocó y votó mal al inicio? Buenos días, Steffi, buenos días a todos. A ver, una corrección. La primera votación es afirmativa, a favor del cambio del orden del día. Y la segunda es la que aparece la abstención. Y aquí cabe analizar lo siguiente, Steffi. ¿Qué pasa cuando en la primera votación usted consigna el voto a favor de una ley, en contra de una ley, o se abstiene o vota en blanco? Usted registra la votación. Luego viene una segunda oportunidad, por decirlo así. Uno quiere pedir la rectificación, pero es una segunda votación. ¿Y qué pasa si el error es en la segunda votación? ¿Qué pasa si la manipulación del sistema informático, como lo vamos a ver que ha pasado en otras ocasiones, se da en la segunda votación? Queda sellada. Lo correcto en estos organismos colegiados es que en el mismo momento de la votación, si esta dura pues un minuto, inmediatamente pueda uno verificar y dar los últimos segundos para cambiar si es que ha habido un error o denunciar en ese momento que hay un error en el sistema informático. ¿Y qué lapso de tiempo hoy por hoy hay entre esa primera votación y la segunda, la rectificación? Bueno, puede ser inmediata, pero puede ser inmediata. Usted llama en ese momento a la votación. El problema está en que ya es una segunda votación y por lo tanto queda sellada. De ahí viene una especie de tercera votación, que es la reconsideración, que lo puede pedir cualquier asambleísta, que ese día el presidente Cordero la negó de una forma ilegítima, de una forma ilegal, porque lo correcto era que se dé la reconsideración y que lo decida el Pleno. Pero él, al ver que llegó Diana Tamaid y al ver que también estaba por llegar Tito Nilton Mendoza, en ese momento prácticamente negó la reconsideración y luego clausuró la sesión. Así. Enfoquémonos, asambleísta Roche, si me permite, en el sistema, cómo funciona, para que la gente que nos esté escuchando ahora lo entienda, el mecanismo para votar y la tecnología que usan. Mire, usted tiene, como le decíamos hace un momento, la primera votación, usted consigna su voto, luego si usted ve que hay un error, pide la rectificación y se da una segunda votación. Esa rectificación para mí debe ser en la primera votación. Porque la segunda, ¿qué pasa si el error es en la segunda, como es hace un momento? Ok, eso ya lo explicamos. Yo me refiero a técnicamente el aparato, la tarjeta, todo. Mire, ahí hay que ser claro, hay antecedentes ya de que hay una aparente manipulación de la parte informática, que eso pues cuando hay un sistema informático, hoy en día todo es posible. Pero fíjense, en mi caso, hay que también decir algo importante. Usted para poder activar, para estar registrado, tiene que insertar una tarjeta electrónica. Esa tarjeta electrónica lo va a poder poner a usted en la posibilidad de consignar su voto. Pero sin embargo, cuando un asambleísta de la oposición se retira o atender a la prensa fuera del Pleno, o porque en su momento propio de los asambleístas dentro de sus actividades tiene que subir a una de las comisiones a retirar un documento o a presentar un documento, en ese momento, agentes administrativos que están alrededor de los asambleístas retiran la tarjeta, lo cual es correcto porque está en el reglamento. Sin embargo, cuando los asambleístas del oficialismo de país se retiran de la sala, las tarjetas quedan insertadas. Por lo tanto, si viene una votación, evidentemente se registra como voto en blanco, lo cual suma la mayoría. En mi caso, en alguna votación... Hay empleados también de la Secretaría de la Asamblea que le están diciendo, recuerde que tienen que votar estos momentos. Pero por supuesto, pero si uno no está, pues la tarjeta debe retirarla como hacen oficiosamente en el caso de nosotros la oposición. Y es lo correcto, está bien. Pero sin embargo, en mi caso, yo tuve que asistir a la comisión que queda en el cuarto piso de la Asamblea y cuando ingresaba en el camino lo vi al diputado, al asambleísta Rivera de Alianza País. Ese día me di cuenta que pidieron la rectificación, que la segunda votación,
él no podía votar. ¿Por qué? Porque estaba afuera. Por lo tanto, registraron el voto de él en blanco. Y eso lo denuncié en su momento. Esa denuncia la recogió el presidente Cordero y en la siguiente semana me presentó un informe del secretario, no sé a qué cámara puedo... A su cámara atrás, por favor, gracias. En donde identifica claramente que el asambleísta Rivera, por la grabación que yo había pedido y por lo tanto ya tenían avisado que yo me iba a enterar por el video, que no se encontraba presente en la sala de sesiones y que por lo tanto se debía anular el voto. Pero eso también pasó con las leyes de reformas a la ley de equidad tributaria, en donde el asambleísta Bucaram... Quiero ir a ese caso para que lo expliquemos, asambleísta Roche. El asambleísta Bucaram y otros 2 asambleístas dicen que no se encontraban en el momento de la votación, sin embargo su voto apareció en blanco. Como blanco. Entonces, ¿esto se presentó una denuncia en la Fiscalía ahí? Aquí está la denuncia de la Fiscalía que gentilmente Gilmar Gutiérrez se la voy a dejar aquí registrada. Pero... aquí aparecen en blanco y ya han ido a la Fiscalía y en la Fiscalía han declarado que ellos no estuvieron presentes en el momento de la votación. Sin embargo, su voto apareció en blanco. Por lo tanto, con esos votos, más el de Leandro Cadena, que hoy es oficialista y se ha declarado así, no ha ido a declarar en la Fiscalía. No ha ido a declarar en la Fiscalía. Se encuentran, y con esto encuentra vigente una reforma tributaria importante, lo cual tendría vicios de nulidad en el momento que se compruebe que el señor Bucaram no tuvo su intención de voto. Ya sería de esta forma en blanco, que es casi que estar a favor de las reformas tributarias. Con esos 3 votos de 3 asambleístas que no asistieron o que al menos han declarado que no asistieron, se consideró como blanco y por ende se aprobó con 63 votos la ley de equidad tributaria. Lo cual tendría un vicio de nulidad y lo cual demuestra en estos 2 casos y muchos más que hay que investigar qué es lo que está sucediendo con este sistema de votación. ¿Y usted conoce de otros antecedentes? Porque Fernando Cordero, incluso el día que se dio esto y cuando su compañera, la asambleísta Viteri, decía, no, reconsideremos, hay un error, el asambleísta Escala también apareció, eran unos griteríos ahí que todo también el mundo decía, el asambleísta Zambrano del mismo oficialismo. Pero, bueno, eso es un caso, pero usted conoce de más antecedentes, le decía, porque el presidente Cordero dijo, esto ya está vigente desde el 2009, no hay mayor problema, esto ha funcionado bien. No ha funcionado bien y ha habido errores, tanto así que en uno de ellos ya fue rectificado por el mismo presidente Cordero y en otras ocasiones también ha habido reclamos, sino que cuando les conviene, en ese momento sí repiten la votación. Es que hubo un error informático. Entonces, aquí no es un debate de botones, Steffi, aquí es un problema de cómo se está manejando la Asamblea, cómo hay este tipo de picardías para sacar leyes polémicas o resoluciones polémicas, en donde juegan con las tarjetas, en donde juegan con el sistema. Eso es lo importante investigar y ya está judicializado. Aquí por quienes tienen que tomar la decisión, pero digo, también esas picardías de las que usted se refiere no puede ser también por parte de los asambleístas. Yo no sé, que el asambleísta Cordero, presidente, decía, algunos deciden desconectar el aparato, yo no sé cómo funciona en teoría, desconectan el aparato para que no aparezca su voto y luego arman el relajo. Los asambleístas de la oposición no manejamos el sistema, Steffi, y desconectar el aparato lo que hace es que no aparece uno registrado y uno ve en ese momento si aparece registrado antes de votar. Pero en muchas ocasiones también inclusive los asambleístas tienen que reclamar porque no aparecen ni siquiera registrados. Entonces es un problema que tiene que ser analizado, ya que, como usted ve, no nos quedemos en el debate de los botones, sino también de la forma como de la nueva partidocracia no se diferencia en nada esta asamblea de los congresos anteriores. Esta, por ejemplo, duplicidad de funciones o ubicuidad de Rolando Panchana, que ya sabíamos que del derecho no sabe, Steffi, de leyes no sabe, pero de ahí esas leguleyadas le afecten al país. Eso es lo importante, eso es lo que la oposición ese día quería para cerrar, asambleísta Roche, su sugerencia en este caso. Bueno, aparte de una serie de reformas que deben darse a la ley orgánica de la función legislativa, por ejemplo, en materia de fiscalización, donde hay un sistema de impunidad, lo importante aquí es que, para mí, la rectificación y la comprobación del voto debe darse en la misma votación, porque, repito, ¿qué pasa si el error es en la segunda votación? ¿Qué pasa si la manipulación viene en la segunda votación y sella la votación? Y más aún cuando vemos este tipo de picardías propias de la vieja partidocracia, donde también provienen muchos de ellos, terminan negando la reconsideración, que es una herramienta legislativa propia de los organismos colegiados.
atentos a lo que sigue ocurriendo en la Asamblea. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Una cosa, Estefi, hay que seguir atentos a este tipo de picardías, porque así pueden ser aprobadas no solamente una ley mordaza como la que quieren amordazar a la prensa, sino una serie de leyes importantes y vitales en la República. Asambleísta Rocha de Madera de Guerrero, 728, gracias por estar con nosotros. Al volver...